Buenas noches, bienvenidos acá a Foro 1, soy Karen Fernández y les doy la bienvenida de parte de todo el equipo de TVX a este espacio para el debate y el pensamiento crítico. El tema de esta noche, política de seguridad y pandillas. Y para discutir de este tema, quiero presentarles a nuestros invitados. Nos acompaña esta noche Rodrigo Ávila, que fue director de la Policía Nacional Civil en dos periodos, de 1994 a 1999 y luego en un segundo periodo del año 2006 al año 2008. También fue viceministro de Seguridad. Bienvenido a Foro 1. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en Foro 1. Bueno, y también nos acompaña el periodista del periódico digital El Faro, Roberto Valencia. Roberto, gracias por acompañarnos en Foro 1. Buenas noches, Karen. Gracias por la invitación. A ustedes de nuevo bienvenidos y recuerden que esta mesa también está muy interesada en tener en cuenta sus aportes y comentarios a través de redes sociales, así es que desde ya los invitamos a participar a través de Twitter y Facebook, @expresatvx, @canal TVX y la etiqueta Foro 1. Bueno, iniciamos esta noche a hablar precisamente entonces de políticas de seguridad pública y pandillas. En las coberturas tradicionales de los medios de comunicación, las pandillas aparecen como las principales responsables por la violencia y la inseguridad en nuestro país. Cada vez es más común también que en las conversaciones cotidianas y dentro de la opinión pública, las pandillas sean situadas como fuente de temor y dolor. Y por supuesto, en los discursos políticos se les señala también dentro de las promesas y las acusaciones. En este sentido, esta noche queremos iniciar planteándonos si los líderes en materia de seguridad en nuestro país comprenden profundamente las estructuras y las dimensiones y los contextos del fenómeno de las pandillas. Así es que quiero iniciar preguntándoles a nuestros invitados qué son las pandillas, con una salvedad. Queremos que esta respuesta no sea la típica respuesta de un informe, sino que queremos explorar a través de esta pregunta qué son las pandillas, cuáles son las dimensiones de este fenómeno, teniendo en cuenta que se tratan de un grupo humano. Rodrigo, iniciamos con usted. Bueno, Karen, yo creo que realmente las pandillas se han convertido en un grupo numeroso de la sociedad y ciertamente representan dentro del contexto de la vida nacional una cultura dentro de la cultura salvadoreña, o sea, una subcultura, porque desgraciadamente las pandillas no solo son un fenómeno delictivo, sino que son, en mi criterio, un fenómeno que ya tiene características de problema social. Y hoy por hoy, desgraciadamente, cada vez más el tema o pandilla se va convirtiendo de alguna u otra forma en sinónimo de delincuencia. ¿Y por qué digo esto? Porque las pandillas han mutado y se han convertido en una cosa muy distinta de lo que fueron hace una década. Y siendo las pandillas grupos que tienen dominio y presencia territorial, el típico infractor, el típico delincuente común, para poder de alguna manera desenvolverse delictivamente en el territorio donde están las pandillas, de alguna u otra forma se va asimilando a las pandillas. O sea que las pandillas van de alguna forma reclutando o van las pandillas monopolizando muchas de las conductas delictivas. Y esto hay pruebas totales de eso. Yo conozco delincuentes que ya de cierta edad eran conocidos porque eran vendedores en pequeño de drogas prohibidas. Y hoy resulta que el otro día veo en el diario uno que era famoso hace 20 años y hoy resulta que es pandillero. Y hace 20 años él estuvo preso, se dedicaba al narcomenudeo, pero el tipo no nada que ver con las pandillas. Y hoy se ha hecho pandillero y eso de alguna manera demuestra en muchísimos casos similares cómo muchas personas se convierten a pandilleros para poder desenvolverse delictivamente. Bien, Roberto, la misma pregunta introductoria. Bueno, pues si hay que resumirla en una frase, yo creo que las pandillas hoy por hoy son indiscutiblemente el principal problema de seguridad pública que tiene este país.
Quiero hacer un énfasis en ese punto porque todavía hay algunas voces, algunas instituciones que ponen en duda, que matizan, que cuestionan. Yo estoy convencido, o sea, yo creo que quien aún no vea que las pandillas son a día de hoy, no hace 10 años, no hace 15, pero a día de hoy el principal problema de convivencia, tiene un problema de miopía social. De todas maneras hay que hacer un matiz importante. Las salvadoreñas son una sociedad muy violenta. Lo dice Naciones Unidas, OEA, aparecemos en todos los listados, en el podio, en primero, segundo lugar, llevamos muchos años en esa situación. Pero la violencia no se vive de igual manera, no la viven de igual manera todos los estratos que conformamos esta sociedad. Seguramente los que estamos en esta mesa podríamos contar anécdotas que nos afecten en cómo nosotros percibimos la inseguridad. Algún familiar le habrán puesto en un semáforo, le habrán robado, te habrán abierto el carro. Quizá haya casos personales puntuales más dramáticos incluso, pero la manera como a nosotros nos afecta el fenómeno de las pandillas no es una fracción de cómo afecta al grueso de la población, a ese 50-60% de los salvadoreños que viven con el problema y que se les expresa en cuestiones tan cotidianas como poder elegir la escuela de sus hijos, tener que tener, si quieren mantenerlos fuera del fenómeno, encerrados prácticamente. Hay una generación de niños que están creciendo encerrados en sus casas. Van a la escuela, regresan a la escuela, con suerte si tienen la PlayStation, ahí llegan dos amiguitos y así se está educando toda una generación, no desde hoy ni desde hace 2 años, desde hace al menos 5, 6, 8 años, desde que se empezó a radicalizar el fenómeno, que yo sí hay que ponerle una fecha, aunque los procesos sociales no son tan puntuales, pero es el arranque del manodurismo, que se fecha en julio del 2003. Ahí es cuando el fenómeno. No es que antes los pandilleros no mataran o no robaran o no violaran, pero hubo una radicalización que es especialmente dañina porque el Estado, a mi juicio, es el que la promovió. Entonces, bueno, quizá como primera idea eso. Bien, a ver, revisemos un poco de las ideas sobre el origen de las pandillas. Yo he tomado notas de algunos de los principales componentes que ya ustedes decían en su primera intervención. Roberto marcaba un punto en la radicalización del fenómeno. Decía el arranque de los planes mano dura. Rodrigo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Usted también planteaba una línea de tiempo en la cual se podría explicar cuáles son los orígenes del fenómeno tal y como lo vemos hoy. ¿Coincide en esta posición de que el arranque de los planos mano dura llevaron a este fenómeno a los niveles? Yo en lo particular, yo siempre, fue un concepto que nunca me gustó y de hecho eso se dio en un gobierno del cual yo no formaba parte, y fue de alguna forma una maniobra mediática que generó, en mi criterio, y estoy de acuerdo con Roberto, con eso de las redadas masivas, una eventual indiferencia de los pandilleros al ser capturados, porque el ser capturados por la policía implicaba que a los 2 o 3 días iban a estar fuera en la calle. ¿Por qué? Porque a veces simplemente se les capturaba por su apariencia, por tatuajes, a veces se llevaban hasta gente que no tenía ninguna condición delictiva, sino que simplemente estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado y tenía tatuajes y tal. Y por otro lado, esto comenzó a hacer sentir a la ciudadanía con un sentimiento de impunidad, porque veía cómo se llevaban detenidos a aquellos que causaban algún problema en la comunidad, pero a los 2 o 3 días estaban de regreso. Entonces empezó a de alguna manera alterarse el elemento de la Contraloría Social. Y por otro lado, se convergieron varios fenómenos que afectan el tema de las pandillas de una manera muy grande, si se analizan. Y creo que precisamente, Karen, platicamos hace mucho tiempo en una entrevista de ese tema. Uno de ellos fue el terremoto del 2001. Con el terremoto del 2001 hubo
una serie de repoblamientos de zonas afectadas por el terremoto y hubo un desorden total en cuanto al repoblamiento de algunas comunidades que simplemente fueron desplazadas por el terremoto. Y fue precisamente en el triángulo del norte del Departamento de la Libertad donde surgen de alguna manera muy importante algunas de las expresiones nuevas delictivas de las pandillas. Por otro lado, se suma a esto el tema de las deportaciones. Hay el inicio en el año 2002-2003 de las deportaciones masivas desde los Estados Unidos, pero con una condición distinta, que era que no venían esas personas de las calles, deportadas de las calles, ya no es que habían las redadas en MacArthur Park de las personas que andaban buscando trabajo, sino que se comenzó a utilizar en los Estados Unidos un mecanismo para liberar las cárceles y muchos de los que vinieron aquí a El Salvador eran personas que venían directamente de las cárceles, se les hizo un abreviamiento de su condena, eso se llamaba el immigration plea, ellos juraban no volver a llegar a los Estados Unidos y si no había ningún reclamo por parte de los fiscales, los mandaban de regreso. Entonces yo coincido de que, y estoy de acuerdo con Roberto, aunque no hubo solo ese elemento, sino que se dieron muchos otros. Uno de ellos fue el tema de las reformas penales y por supuesto la incorporación de la nueva normativa penal y sobre todo la nueva normativa minoril que se dio a finales de los 90 y que comenzó a darse en aplicación a principios del nuevo siglo, eso impactó muchísimo también. Bien, lo interrumpo aquí y precisamente nos vamos a quedar con ese punto, finales de los 90, porque quisiera también que revisemos un poco de las instituciones y de si en ese momento se alcanzaba a dimensionar cómo este fenómeno, como una olla de presión, iba a terminar 2 décadas después. Hacemos una pausa, ya regresamos en Foro 1. En el año Estamos en Foro 1, esta noche estamos discutiendo sobre políticas de seguridad pública y pandillas. Para iniciar con la conversación, revisábamos sobre el origen del fenómeno y llegamos, antes de irnos a la pausa, justamente a la década de los 90. Roberto, para la década de los 90, donde ya, como muchos análisis lo señalan, teníamos grupos de formación de jóvenes, pandillas, en fases iniciales, ¿en qué medida el sistema pudo haber anticipado o cómo debió haber anticipado el crecimiento del fenómeno? Bueno, para finales de los 90 las pandillas ya eran un problema, pero claro, comparado con el volumen que ha adquirido, a ver, el famoso Gustavo Adolfo Parada Morales, el director, es un caso que estalla en el 99, era el de un joven de 17 años al que se le acusó de haber cometido 17 años, y cuya figura se convirtió en una especie de pelota de ping-pong entre las dos fuerzas que había en esa época en la sociedad, unos a favor de endurecer las leyes y otros a favor de que se mantuvieran las leyes que se habían implementado en los años posteriores a la firma de los acuerdos de paz, que era un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Menores, toda esa arquitectura jurídica se construyó en los años inmediatamente posteriores a la firma de los acuerdos de paz y bueno, si hay que buscarle peros, o sea, visto con el tiempo obviamente es más fácil juzgar, pero no sé si el país estaba preparado para hacer algunas de las cuestiones que se hicieron, como desmontar por completo unos cuerpos de seguridad, unas fuerzas de seguridad y meter a empujones a una nueva institución como era la Policía Nacional Civil. Con la Fiscalía también se crearon muchas lagunas, Derechos Humanos es una institución que tardó en crearse. Entonces hubo unos años en los que se creó mucho caos en la sociedad. De hecho, algo que incluso muchas personas no saben, los años más violentos después de la firma de los acuerdos de paz fueron precisamente aquellos. Las cifras oficiales hablan de 6.000, 7.000, hasta 8.000 fallecidos en un año. El año pasado cerramos con 4.000, que es una barbaridad, pero para que nos pongamos en contexto. Esos años fueron así, el país se ordenó un poquito, la segunda mitad de la década de los 90, la cifra de homicidios estuvo bajando. Yo llegué al país en 2001, no viví en primera persona eso, me ha tocado estudiarlo, pero yo, o sea, por lo que he leído, juraría que algo no se estaba haciendo tan mal cuando uno ve las estadísticas de cómo iba. Por eso señalaba yo antes el manodurismo como un detonante
porque el manodurismo viene a dinamitar un esfuerzo que se estaba haciendo y con el que se estaban logrando bajar las cifras de homicidios. En 2002, el año previo, el año 2002 es el año más tranquilo desde la firma de los acuerdos de paz y teníamos un promedio inferior a los 6 homicidios diarios. Ahora hemos empezado el año con 14 hasta el día 17. Entonces, sí, es fácil señalar cuestiones que no se hicieron bien desde el periodismo incluso. Yo soy muy crítico con la cobertura. Yo cuando voy a hemeroteca, y que me ha tocado ir mucho, y veo las coberturas que se hacían a mediados de los 90, es bastante... O sea, siente un poquito de vergüenza gremial, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que como sociedad no estuvimos a altura de un problema que era incipiente y se nos reventó. Bueno, ya digo, creo que es un problema de sociedad, pero a la clase política le queda pues el hecho de que teniendo o siendo los llamados para revertir una situación anómala, creo yo que fueron los que vinieron a echarle más gasolina al fenómeno. Bien, Rodrigo, usted nos decía en el bloque anterior que nunca estuvo de acuerdo con mano dura. De hecho, nos decía, mano dura era mediática. ¿Cuál debió haber sido el abordaje en ese momento? Es que el sustento de mano dura no era ninguna ley, no era ningún plan operativo, era simplemente un concepto mediático. Y eso fue. Y lo que se dio es la orden de que la policía hiciera las redadas y las capturas masivas, atizando las Bartolinas de la policía y generando una condición en la cual casi que ir a la cárcel casi que se convirtió en un requisito para los pandilleros para poder ser respetados al interior de la pandilla. Entonces, también se dio un tema que platicábamos hoy en el pequeño break con Roberto, que es el tema del encarcelamiento discriminado por pertenencia a una pandilla o a otra. Y eso lo que hizo fue quitarle el elemento de rehabilitación al encarcelamiento, porque las cárceles se convirtieron en verdaderos centros de organización de las pandillas. De hecho, y hay que reconocerlo, Karen, aquí en El Salvador tenemos sistemas que funcionan y que están dando muy buenos resultados a nivel de la rehabilitación, tal cual son el sistema de libertad asistida, el sistema de semilibertad, todo lo que es la parte de trabajo penitenciario, donde la gente inclusive sale a trabajar durante la semana o sale en los fines de semana a ver a su familia. En ese sistema que actualmente funciona y que fue instalado desde hace muchos años, yo fui viceministro cuando trabajamos en ese sistema, y se ha rehabilitado exitosamente a muchas personas que han estado detenidas y que han purgado una pena. Pero el problema es que ese sistema no funciona para los pandilleros, porque la coacción y la presión que generan las pandillas para los que se quieren rehabilitar es tan grande que al final simplemente no se rehabilitan. Entonces, ese encarcelamiento discriminado de pandilleros luego de aquella masacre, de aquella matazón que hubo en Mariona, dio pie también para que las cárceles se convirtieran en los centros neurálgicos para las pandillas. Y yo creo que es importante conocer, y yo coincido con Roberto. Roberto ha estudiado mucho y veo que se ha informado de lo que sucedió en aquellas épocas. A mí como director de la policía me tocó a principios de los 90 combatir desde la policía los resabios del conflicto armado, los traumatismos post-conflicto, el tema de los secuestros, las bandas armadas. Pues había mucha violencia porque habían grupos que no se habían querido reintegrar a la paz después de la firma de los acuerdos. Y estos grupos estaban formando bandas que asaltaban, atracaban, habían enfrentamientos de tú a tú con la policía. El ejército no podía apoyar porque tenía que estar acuartelado por los acuerdos complementarios. Y entonces fue una época muy difícil, a mí me tocó vivirla. Pero hay una cosa que yo mencionaba hace unos días en un programa, que íbamos de alguna manera por un buen camino. La policía se estaba formando, se estaba organizando, pero estaba dando de alguna manera respuesta. Y fíjate qué paradójico, para 1998 la PNC era la institución pública de más prestigio, inclusive competía por prestigio con instituciones como la Cruz Roja, la Iglesia Católica, que estaba un poco adelante. O sea, íbamos caminando. Lo que pasa es que también hay fenómenos que tienen que ver, este tema de las deportaciones masivas, naturalmente vino a que colapsara el sistema. Y por último, el tema de la incorporación forzada de la nueva normativa procesal
penal y penal, que si bien cierto en su carácter acusatorio nos hacía evolucionar de los códigos penales eminentemente, digamos, anteriores que eran inquisitivos y ahora eran acusatorios, pero el país no estaba preparado para esa marcha forzada. Rodrigo, lo interrumpo aquí. Roberto. Dale. Solo un dato que creo que ilustra bastante qué situación teníamos hace una década. Hace poco más de una década, en agosto del 2003, se inaugura el Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, para estos días está ocupando tantos titulares. Cuando se inaugura Zacatraz, la primera tanda de presos que llevan, que fueron un 9 de agosto, en final de las fiestas del Divino Salvador del Mundo, no había pandilleros. O sea, ahí iban el violador de Merliot, iban gente de los Tacoma Cabrera. Los secuestradores. Fue con el tiempo, es decir, en esa época el Estado no consideraba el lugar que había construido para los criminales más peligrosos, no era para pandilleros. Bueno, tardará un poco en empezar a llegar, no estoy minimizando. Pero creo que ese ejemplo ilustra a ver, lo pero que la teníamos. pregunta es, ¿qué hacía falta para visualizarlo? ¿Por qué no? Ustedes ponían un punto de referencia. 1999, el directo, 17 años, 17 homicidios. ¿Qué hacía falta para visualizar que este era un problema? No, es que se veía venir, y lo peor es que se dijo. Pero si se veía venir, ¿por qué no se actuó de manera adecuada? Bueno, no se actuó porque simplemente teníamos una ley del menor infractor que ni siquiera consideraba cualquier delito atroz. Vaya, el directo. Nosotros le probamos a él 23 homicidios y se le condenó por un poco más de una decena de homicidios. Sin embargo, le probamos 23 homicidios al directo, a este joven. Y el punto es que en aquel momento ni siquiera se le podía dar más de 7 años. ¿Cómo va en 7 años rehabilitar a una persona con un récord de asesinatos de tal magnitud? Y eso era lo máximo que se le podía dar a un joven que pudiera tener 18 años casi que por cumplir. O sea, entonces la ley del menor infractor era permisiva. Los códigos penal y procesal penal recibieron más de 90 parches. Había una época que la policía se le prohibió, para el año 98, a la policía se le prohibió capturar en flagrancia después de las 6 de la tarde. O sea, Roberto, antes de irnos a la pausa. No, por ejemplo, la decisión de entregar las cárceles a... Yo escribí hace poco un reportaje en El Faro. Las cárceles a las pandillas, de decir, Ciudad Barrios va a ser para la Mana Salvatrucha, Cojutepeque va a ser para el Barrio 18, etc. Esa decisión Situamos en un año esa decisión. O sea, fue un proceso, pero hay una decisión final que es septiembre del 2014, después de la masacre que había ocurrido en agosto en Mariona. Ahí es cuando ya se hace el reparto. Esa decisión, que hoy yo creo que cualquiera vemos que es trascendental, o sea, que fue uno de los agravantes, permitir que los liderazgos se concentraran, que pandilleros que sí, tenían quizá el mismo tatuaje, pero no sabían nada por cómo funciona el fenómeno de las pandillas, que es muy atomizado, es un crisol de clicas que muchas veces hasta compiten estando dentro de la misma pandilla. Esa decisión permitió el agrupamiento y el empezar a marcar directrices, a marcar estrategias. O sea, una decisión de ese tipo, la sociedad la toleró como... O sea, no hubo el más mínimo debate. Yo busqué en hemeroteca para hacer ese reportaje y ni siquiera los grupos no sé, ONGs, la oposición política, que entonces era el FMLN, no adversaron esa decisión y se tomó, y esta sociedad la tomó como, bueno, veías los días que se tomaron esos traslados de 1.100 personas, recuerdo una noche, de 1.100 personas entre varias cárceles. Veías, vas a la hemeroteca y encuentras al día siguiente una página en la prensa gráfica o en el diario de hoy, la página 18, sin mayor debate, no hubo recursos, no hubo amparos, no hubo nada. Y eso era porque la sociedad en esa época, yo estaba en el país, ejercía como periodista, estaba en la prensa gráfica en esos años, pues lo toleramos como lo normal y el problema se nos fue creciendo. La academia creo yo que tiene un déficit gravísimo. Los trabajos más serios que se hicieron fue a finales de los 90, luego en la década pasada hay muchas lagunas, entonces ha habido muchas carencias, ahora es fácil señalarlas, pero es algo que como sociedad nos creció, es un tumor que nos creció y no supimos que nos estaba creciendo, y si lo supimos, pues no nos preocupó. Bien, nos vamos a ir a la pausa.
tomamos un punto antes de cerrar este bloque. Roberto decía, bueno, es un tumor que creció en medio de muchas lagunas y sin que supiéramos ni siquiera la sociedad civil generar debate al respecto. Hacemos una pausa. Esta noche estamos conversando sobre políticas de seguridad pública y pandillas. En los bloques anteriores hemos tratado de construir un análisis sobre los orígenes y las dimensiones del fenómeno de las pandillas como grupo humano también. Ustedes están invitados a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Ya regresamos. Bueno, tenemos que invitarlos también a que nos acompañen en nuestro nuevo programa Tribuna Ciudadana. Mañana viernes a las 8 de la noche, junto a Priscila Martínez, estará el candidato a la alcaldía de San Salvador, Roberto Cañas. Los invitamos a que nos acompañen aquí en TVX para que pueda conocer también otra faceta de los políticos que están compitiendo en este periodo por las elecciones que vamos a tener en un mes. Tribuna Ciudadana, viernes a las 7 de la noche aquí en TVX. Bueno, vamos a hablar sobre diálogo ahora. La influencia de las pandillas, tenemos que decirlo, ya no se limita al plano territorial o comunitario. ¿En qué niveles también podemos señalar líneas de comunicación entre las pandillas y las altas esferas de control y poder político? A ver, quisiera plantear una pregunta. ¿Estas prácticas de comunicación entre gobierno, líderes políticos y pandillas son anteriores a quizás la más famosa de ellas, la tregua entre pandillas? Roberto. Sí, hay documentados al menos dos procesos. Una la emprendió el ministro anterior, Manuel Melgar. Hubo un esfuerzo coordinado desde diferentes iglesias y ONGs, FESPAZ estuvo ahí, estuvo el Servicio Social Pasionista del Padre Toño. Hubo un esfuerzo, y antes, aunque digamos que no lo tengo tan confirmado, hubo acercamientos también y hubo pláticas en Zacatraz, en Zacatecoluca, del gobierno anterior, el de Elías Antonio Saca, con líderes pandilleros para hacerles peticiones puntuales. El fenómeno no es nuevo. Obviamente lo que ocurrió en marzo del 2012 sí que tiene yo diría que es el segundo parteaguas. Si trazo esa línea, antes decía que la importancia del manodurismo, del inicio del manodurismo, el segundo parteaguas en el fenómeno es la tregua, es lo que inicia en el 2012, en marzo del 2012, pero vamos, yo soy de los que creo, precisamente por todo lo que he dicho hasta ahora, por la gravedad y por estar tan consciente de la gravedad que supone para esta sociedad, para nuestra sociedad, el problema de las pandillas, yo soy de los que creo que si no es con alguna manera de diálogo o como se quiera llamar, este problema lo vamos a tener, lo vamos a arrastrar mucho tiempo. Yo, precisamente por lo que ha crecido el problema, ahora en la tregua, bueno, el fenómeno es tan grande que tendemos a generalizar y quizá no nos toca, sobre todo a nosotros los periodistas, no hay más remedio, pero la tregua, el mapa, ahora estamos haciendo un ejercicio en el Faro de ver cómo ha sentado la tregua al país y, bueno, adelanto aquí algunas conclusiones. Hay zonas del país en las que los homicidios se han caído de manera estrepitosa, y no me refiero a los 2 años en los que en todo el país se cayeron. En 2014 los homicidios en Sonsonate y área metropolitana se han caído un 75% respecto a 2011. Y hay otras iniciativas. La iniciativa de Acajutla es un caso que yo conocía, y hay un alcalde del FMLN, y Lopango, que es el señor alcalde, el señor Ruano, yo no lo conozco personalmente, pero los números dan la razón a lo que él ha hecho en Ilopango, y sé que estoy siendo algo provocativo con esto, pero los homicidios que tuvo el año pasado Ilopango son menos de la mitad de los que tenía en 2011, Bien. En 2010, en 2009. Roberto, lo voy a interrumpir ahí porque quisiera referirme a un dato que usted ponía sobre la mesa. Decía, bueno, en efecto, hay pruebas o documentos que hablan de esfuerzos de comunicación entre los líderes de la pandilla y control y esferas políticas. Ahora, Rodrigo, usted también fue funcionario durante el gobierno de Elías Antonio Saca. De hecho, fue viceministro de Seguridad en ese periodo y también fue director de la Policía Nacional Civil. Durante su gestión, ya sea como director de la policía o viceministro, ¿tuvo acercamientos intentando diálogo con grupos de pandillas? No, se hicieron diálogos con
personas recluidas en los penales, entre ellos pandilleros. Y ¿habían diálogos con pandilleros recluidos? Había diálogos a nivel individual para buscar un mecanismo y generar un movimiento al interior de las pandillas para deshacer el esquema de las pandillas. De hecho, cuando empezaron a surgir extorsiones en algunos de los penales comunes donde estaban recluidos los pandilleros, se les hacía ver de que si ellos seguían y continuaban con esa actitud, su destino iba a ser a Zacatecoluca. O sea que no fue que se les de alguna forma se dialogó con ellos como grupo o se negoció con ellos. Es que hay una gran diferencia, Karen, entre dialogar y negociar. Yo creo que el diálogo es importante en todo momento entre los grupos humanos, indistintamente de las calificaciones que les podamos hacer a esos grupos humanos. A ver, diálogo no es negociación. Diálogo no es negociación, son cosas muy distintas. Y hubo diálogo, es más, los reos son una comunidad y con ellos hay que dialogar, pero no negociar. De hecho, nosotros invitamos a muchos miembros de pandillas a que se acogieran a la justicia y que se fueran a los sistemas de libertad asistida. De hecho, producto de esos diálogos fue que se fueron muchos pandilleros al penal de Sonsonate, con el agravante después para ellos de que cuando salían del penal o salían a trabajar, eran asesinados por las mismas pandillas que los acusaban de traidores. O sea, pero como digo, hay que poner en el contexto las cosas. No es lo mismo dialogar que negociar. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr, y en este programa nos hemos enfrascado mucho en ver hacia atrás, y yo creo que lo importante hoy por hoy es ver hacia adelante. Lo que tenemos que lograr como sociedad es que las pandillas poco a poco, como grupo, se vayan desmovilizando. Yo sí creo. ¿Es posible esa desmovilización a través del diálogo? Es posible esa desmovilización a través de la incorporación o reincorporación o reinserción a la sociedad de expandilleros rehabilitados, pero ese es el secreto. No podemos reintegrar o reinsertar a la sociedad a personas que siguen perteneciendo a un grupo que sigue, valga la redundancia, cometiendo delitos. Lo que podemos hacer es reinsertar personas que a la base de una invitación, de un diálogo, es más, podría ser como se hizo en Colombia con los grupos irregulares, de una especie de amnistía. Pero ojo, aquí esto tiene que darse dentro del contexto de la justicia penal, porque no puede haber perdón y olvido para cierto tipo de delitos que tienen que ser atendidos por la justicia. Roberto. Sí, es que como sociedad, y es perfectamente lógico, las pandillas han hecho mucho daño a esta sociedad. Es lógico un resentimiento hacia estos grupos, pero la situación es si queremos que se solucione el problema o no queremos que se solucione. Luego hay mucha hipocresía. El fiscal general de la República, que es uno de los principales opositores a que aparezca la palabra tregua, pongámonos a pensar, la palabra tregua y diálogo son palabras preciosas, tregua y diálogo, que en esta sociedad se han demonizado. El fiscal general ha creado esa muletilla de llamar tregua hipócrita. La fiscalía un día sí, un día no, negocia con pandilleros. Negocia criterio de oportunidad con pandilleros. Eso es una negociación. A un criminal que saben que es criminal le ofrecen unas condiciones y una especie de perdón muchas veces a cambio de información. Eso es una negociación. Lo que ocurre es que el tema ya digo, creo que por el dolor que ha hecho y por el manejo que se ha hecho, es tan sensible que se presta para la utilización política, para la utilización personal, o sea, alguien que salga hablando mal contra las pandillas sabe que tiene un apoyo y hay funcionarios que yo creo que están jugando a eso. Bien, bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Tenemos participación de redes sociales, las comparto. Vladi, el primo, dice, lo primero es alejar a la juventud de ellos y castigar fuertemente a quienes hagan el reclutamiento.
Mirna Ramírez 17 dice, promover que no hayan pactos bajo agua. Pueblo merece respeto, nos dice Mirna Ramírez. Sonia Wolf dice, ¿qué proponen para prevenir nuevos ingresos en las pandillas, reducir las extorsiones y mejorar la gestión penitenciaria? Vamos a conversar sobre eso al regresar, esta pregunta que hacía Sonia. Y también Sonia dice, ¿por qué Rodrigo Ávila dice que nunca le gustó la mano dura si antes la defendió? Nunca la defendí, Sonia, nunca. Pregunta, ¿lo dice porque ahora es políticamente correcto? No, lo digo porque nunca hablé de mano dura. Yo no fui funcionario de los gobiernos de mano dura y yo creo que Roberto ha investigado eso. Yo fui director de la policía cuando yo volví a ser director de la policía en el año 2006, jamás hablé de mano dura. Y de hecho fue una de las condiciones por las que acepté la dirección de la policía y pasé de viceministro a director de la policía. Eso fue en esos años públicamente su descontento con estas políticas mano dura. Simplemente las políticas mano dura eran medidas de carácter mediático. Y siempre expresé al interior del gabinete mi desacuerdo con ese tipo de cosas. Tanto así que cuando nosotros asumimos la dirección de la Policía Nacional Civil, de manera inmediata echamos a andar órdenes de operaciones, se bajaron los homicidios en 15%, creamos fuerzas de tarea y focalizamos en la investigación de estructuras y no en las capturas masivas. Pasamos de 14.5% de casos que pasaban acá a fase de instrucción a más de un 70% de casos investigados y de capturas pasando a fase de instrucción. Entonces, yo nunca, lo que pasa es que claro, eso es algo que se lo aparejan, digamos, a presidencias que fueron de mi partido, pero eso no quiere decir que ni que yo estuve de acuerdo, ni que yo jamás, en absoluto, al contrario, jamás defendí ese término. O sea, y eso fue en época del presidente Flores que se hizo. Yo Roberto, no fui presidente vamos a la pausa. Yo no fui funcionario del gobierno del presidente Flores. La primera inquietud que plantearon, lo de la idea de alejar a los jóvenes de las pandillas, suena muy bien, pero esa petición es bastante ingenua y a la base está un desconocimiento del fenómeno. A día de hoy, por más que en un sector de la sociedad esté demonizada la pandilla y la figura del pandillero, y uno entra en redes sociales y lo menos que se pida es la horca, a día de hoy hay miles de jóvenes que quieren ingresar en la pandilla, miles de salvadoreños que quieren ingresar en la pandilla. Esa es la realidad que tenemos hoy y eso es lo que hay que desmontar. Y para eso se necesita inversión y ganas de cambiar. Ese componente de las ganas siempre se pasa por alto, pero se necesitan programas en la base. Uno de los peros, aunque quizás es para el próximo bloque, del nuevo esfuerzo que se está haciendo y que como tal hay que darle siempre el beneficio de la duda, el Consejo, uno de los peros que le veo es que peca de los mismos, que tiene los mismos pecados que tenían esfuerzos similares que se hicieron en administraciones anteriores. Hay demasiada corbata y poca calle. Hay poca calle. Bien, vamos a tener que hacer una pausa. Ustedes han dicho en este bloque, y Roberto le decía, algunos puntos provocativos. Por ejemplo, Rodrigo Ávila nos decía, tenemos que trabajar en la incorporación de ex pandilleros a la sociedad civil. Roberto por un momento también decía, bueno, tenemos que trabajar y tenemos que analizar algunos efectos positivos en algunos municipios de precisamente el proceso de tregua. Bien, dejo abierta la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones entonces podría aceptarse la estrategia del diálogo de pandillas como una estrategia válida para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país? Dejo abierta esa pregunta, ya regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche hemos conversado en nuestra mesa sobre políticas de seguridad pública y pandillas. Y para este tema nos han acompañado Rodrigo Ávila, que fue director de la Policía Nacional Civil en 2 ocasiones y además ha sido también viceministro de Seguridad. Y nos acompaña también el periodista de Sala Negra del periódico digital El Faro, Roberto Valencia. Bueno, en el bloque anterior empezábamos a hablar de las diferencias, nos decía Rodrigo Ávila, entre diálogo y negociación. Pensando en propuestas y apuestas de futuro, ¿bajo qué condiciones, Rodrigo,
el diálogo podría ser aceptado como una estrategia válida para mejorar las condiciones de seguridad en el país? Para mí la única posibilidad es un diálogo dentro de el objetivo o buscando como objetivo la desmovilización de estos grupos criminales. Si a la base no se tiene eso como objetivo primario, simplemente lo que va a existir es un proceso de creación de pax criminal. Y lo que se tiene que buscar en todo momento es reducir la fuerza potencial de violencia que tienen estos grupos. Porque se pueden bajar los muertos y lo hemos visto la semana pasada como apretando un botón y por una decisión que al parecer y a todas luces fue platicada por cabecillas de pandillas, dejaron de matar por uno o 2 días. Pero eso no quita la fuerza potencial que estos grupos tienen de generar violencia, de generar caos. Y hay una cosa importante, la base primordial de las pandillas hoy por hoy es la extorsión. Y la materia prima de la extorsión es el miedo. Entonces lo que tenemos es que combatir la extorsión. ¿Por qué? Porque hay y voy a dar un ejemplo, hay una pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué hay tantas extorsiones? Y las extorsiones están diseminadas en nuestro país de una manera salvaje. ¿Por qué hay tantas extorsiones? Y la respuesta natural que viene a la mente de todos es decir, es que porque hay muchas pandillas. Y es al revés. Se vuelve atractivo para muchos niños, para muchos jóvenes, ser pandillero porque existe la posibilidad de hacerse fácilmente de dinero a través de las extorsiones. Entonces, la respuesta es que hay muchas pandillas o muchos pandilleros y que han crecido de esta manera tan grande las pandillas en los últimos años, precisamente porque hay oportunidades de extorsionar. Entonces tenemos que atacar el fenómeno de la extorsión desde una perspectiva especial. Inclusive, y nosotros promovemos, y hoy que estoy de candidato a diputado, precisamente llevamos propuestas muy claras dentro del concepto del ataque a la extorsión y dentro también de ese objetivo que tenemos que tener de reinsertar a la sociedad personas rehabilitadas que han dejado ya su condición de pandilleros y quieren ser personas normales y corrientes. Bien, Roberto, la misma pregunta, ¿bajo qué condiciones un proceso de diálogo puede ser aceptado como estrategia válida, teniendo en cuenta también desde la perspectiva de los medios de comunicación que en el proceso de tregua anterior, precisamente los medios de comunicación jugaron un papel muy crítico y fueron significativamente una fuente de presión sobre el proceso? Vaya, el diálogo ya se está dando a día de hoy y se lleva dando años. Afortunadamente los medios no nos enteramos porque muchos procesos a pequeña escala se podrían abortar. Yo hace poco estuve en las Siberias, aquí en San Salvador. Estaban celebrando, hablo ahora en diciembre, estaban celebrando 3 años sin homicidios. En un esfuerzo que allí lo abandera o tiene mucho peso la Iglesia Elim. Las Siberias, repito, las Siberias era, bueno, muchos creen que los pozos y los cementerios clandestinos y todo esto han surgido ahora desde el 2012 para acá. Las Siberias, y supongo que Rodrigo se acordará, ahí aparecieron unos cementerios, eso era, pues celebraban 3 años sin homicidios. Hay muchos esfuerzos a pequeña escala, relativamente exitosos, aunque se les pueda buscar siempre peros, pero que son de lo más exitoso que se conoce. Y en todos los que yo conozco, el diálogo es una pieza indispensable. Hablo de Ilopango, hablo de Acajutla, hablo de la zona de las Campaneras, que para lo que fue está relativamente tranquilo. Hay un trabajo de hormiga de varias iglesias, me consta. La zona de las Santeduviges, ahí hay una ONG, se llama Forever, que llevo haciendo un trabajo muchos años, un trabajo muy interesante. Y lo que extraño yo es que esas voces que están más pegadas a la calle, muchas de ellas no están presentes en este consejo, por ejemplo. Ahora, ¿qué papel tienen que jugar los medios de comunicación con un posible proceso de diálogo? A ver, los medios tienen que informar, yo sé que es una obviedad, y ser críticos. Yo, por ejemplo, del proceso anterior, la cobertura que hizo El Faro, que fue el medio que destapó y hasta nos dieron un premio internacional por la cobertura, no me arrepiento absolutamente de nada, pero si habría que hacer autocrítica,
creo yo que podíamos haber hecho más, pasar más la factura al gobierno de lo que dejó de hacer una vez inició la tregua. La tregua era una oportunidad para haber hecho una serie de cuestiones que incluso se anunciaron. Yo recuerdo una conferencia de prensa en la que estaba el entonces viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, con dos empresarios, uno precisamente ahora quiere ser diputado, anunciando unos parques que se iba a construir, uno en la zona del Distrito Italia, zona MS, y otro en la zona de Las Campaneras, zona del barrio 18. Se anunciaron en conferencia de prensa, convocatoria pública, y ahí están. Esos eran unos parques industriales en los que se iba a dar trabajo ese era el ofrecimiento, y eso es todo lo que faltó. O sea, en la tregua, ¿en qué quedó? En hacer los traslados, en poner 3 plasmas, en celdas y faltó lo esencial, que era crear, hacer esas inversiones en inversión, yo sé que son palabras trilladas, pero son las que son, inversión, prevención y rehabilitación para drenar el agua, a mí me consta, hago bastante trabajo de calle, hay mucho pandillero que le gustaría estar fuera de ese mundo y como no concibamos como sociedad que haya que dar esa oportunidad, es un problema que, no dijimos las cifras en principio, eran 60.000 oficial, hay 60.000 pandilleros y el colchón social es casi 500.000 de salvadoreños. Roberto, vamos a hacer una pausa. Esta noche en Foro 1 hemos estado hablando sobre políticas de seguridad pública y pandillas. Hacemos una pausa, ya regresamos con el último bloque de Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. El jueves 22 de enero se reportaron 0 homicidios. De hecho, el indicador diario, tenemos algunas cifras, dice que pasó en solo 3 o 4 días de 14 homicidios a 4 homicidios diarios. Tenemos también que agregar un dato. De hecho, de los 4 asesinatos que se cometieron en este promedio diario, 3 fueron a manos de la policía o agentes de cuerpos de seguridad. Ayer por la noche la Asamblea Legislativa, en una sesión extraordinaria, aprobó varias medidas, varias reformas de ley para proteger a los agentes policiales, fiscales, jueces, custodios y militares que sufran ataques a su contra, y si se considera que precisamente en ese intento de defenderse atacan a supuestos pandilleros, las medidas serían mucho más amigables. A ver, comentemos un poco esta medida. ¿Cómo califican estos procesos y esas decisiones que se están tomando en la coyuntura? Bueno, yo creo que es obvio que las pandillas tristemente han alcanzado un nivel de beligerancia e interlocución que de alguna forma los motiva a presionar al gobierno a través de estos ataques a policías y tal. Y por otro lado, vemos cómo usted hace mención al tema de que pararon los homicidios de una manera artificial, pero volvemos a lo mismo. La fuerza potencial para generar violencia está ahí encapsulada. Entonces, casi que se trata de hacer un chantaje al gobierno, un chantaje al Estado, a la sociedad en este momento preelectoral, porque eso se dio a la postre de que hubo una manifestación de parte del gobierno de que iban a reenviar al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a los cabecillas. Inmediatamente después de eso sugieren algunas personas que representan a los pandilleros que exista un nivel de segunda fase de la, entre comillas, tregua. Ahora, el tema es, y yo estoy de acuerdo que hay que pacificar zonas, pero la zona no se pacifica realmente si no se quita la fuerza potencial para crear homicidios. Y yo lo puedo decir con toda propiedad. Esto yo tengo conocimiento. En las Iberias no ha habido homicidios al interior de las Iberias. Pero la pregunta es, ¿los miembros de pandillas de las Iberias han matado, han asesinado y han cometido delitos fuera de las Iberias? Y la respuesta es que sí. Han salido a otros lados y han matado gente. Y hay prueba de eso. Ahora, hay que pensar entonces en rescatar zonas. Pero lo más importante aquí es el factor humano. Hay que rescatar mentes y corazones. Hay que buscar que cambien actitudes de los jóvenes o de los miembros de pandillas, incluso de niños que están en pandillas, que puedan querer buscar salirse. Entonces lo que hay que quitarle es la fuerza coaccionaria a la organización de las pandillas, que está inhibiendo a estas personas
para que se salgan de las pandillas. Bien, ahora, pero si estamos planteando precisamente esta, usted nos decía, esta visión de cambiar mentes, de cambiar, nos decía, el incentivo de los jóvenes de que quieran ingresar a las pandillas, pero tenemos un tipo de ley que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa que aparenta dar derecho para matar a pandilleros a través de una ley que, como ya lo decíamos, en apariencia es justa para unos salvadoreños, pero injusta para otros salvadoreños. Perdón, Karen, pero es que una cosa es que los policías se defiendan y otra cosa es que tengan permiso de matar a mansalva a un pandillero. Eso es muy distinto, es muy distinto. Lo que se está hablando es de una reforma a nivel procesal. Eso no quita la esencia del elemento de utilización de la fuerza de manera racional y legítima. Eso es una cosa totalmente distinta, totalmente distinta. Ahora, una persona es normal que se va a defender. Ahora, yo insisto, hay mucho que hacer y de hecho yo no venía a hablar de política y fue de hecho una de las condiciones que ponía para venir al programa porque no vengo en calidad de persona que está corriendo para candidato a diputado, sino que vengo en calidad de ex director de policía y consultor de seguridad para organismos internacionales porque creo realmente que se puede hacer algo. Y eso es lo que me ha motivado a ingresar otra vez, a querer buscar una diputación, y se puede hacer mucho. Lo interrumpo. Tenemos planes para eso. Se nos acaba el tiempo. Solo es una reforma procesal, la ley que se aprobó. ¿Cuáles serán las consecuencias? Vaya, lo que ocurrió ayer para mí es un acto de la coyuntura en la que estamos, que es una campaña electoral. Así de claro. Puede tener un mensaje positivo en un cuerpo en el que ya se han reportado incluso deserciones, como es el de la policía, que está sufriendo mucho los policías y sus familias, pues un mensaje de aliento, de sentirse de alguna manera respaldados por el Estado. Pero en la práctica me parece que es una medida que no va a cambiar absolutamente nada. Lo que puede hacer incluso puede tener consecuencias perjudiciales. ¿Por qué? Porque quien mata es el gatillero, no es el líder normalmente en una pandilla. Y por estas medidas que se han aprobado puede ocurrir que Zacatraz y el nuevo sector que se ha creado, que está todavía vacío, pero un sector con unas condiciones bastante duras, se llene de gatilleros y no de líderes. Y los líderes sigan estando fuera de Zacatecoluca. Eso es una de las consecuencias. Y otra, que incluso más trágica, si llegara a tener algún tipo de función disuasoria, que es, entiendo, el espíritu, ¿no? Porque las medidas son para cuando la gente ya está fallecido o cuando ya han atentado contra él. Pero si la esperanza es que tenga algún tipo de efecto disuasorio, ante una voluntad de los pandilleros de golpear al Estado, como es evidente que estaba ocurriendo hasta hace unos días por lo menos, es fácil buscar formas para rodear y burlar esta ley. O sea, y no quiero dar ideas, pero creo que a todos nos salta que si realmente un pandillero o alguien cree que por matar a un agente de policía o a un custodio o a un fiscal va a tener una condena que le haga replanteárselo si merece la pena matar a esa persona, fácilmente va a buscar otros objetivos. Entonces, yo creo que puede tener, repito, hasta efectos contraproducentes. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, los tengo que despedir aquí, pero les agradezco a ambos, Rodrigo Ávila por habernos acompañado esta noche, Roberto Valencia, periodista del periódico digital El Faro, gracias a ambos por aceptar venir esta noche a Foro 1, aceptar nuestra invitación para discutir precisamente sobre este fenómeno de las pandillas y las políticas de seguridad pública que se han tomado en los últimos años precisamente para hacer frente a este fenómeno. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para el pensamiento crítico. Los invitamos a que no se pierdan Zona Franca. Esta semana, el domingo de hecho, pueden ver a las 7:30 de la noche De dónde viene la sangre, un documental que habla sobre los orígenes de nuestra sociedad y nos hace plantearnos algunas preguntas también. ¿Qué pasaría si los pueblos originarios, por ejemplo, no hubieran sido conquistados y obligados a asimilar otra cultura? Parte del trabajo de Zona Franca, 7:30 de la noche, domingo, aquí por TVX. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Foro 1.